escucharnos a nosotros, Él cantando sobre nosotros, Él quiere escuchar a nosotros cantando a Él, cánticos de amor, de entrega de nuestra vida, y debemos buscar a Él y cantar a Él para la honra y la gloria de Él. En Hechos 24 vamos a comenzar. Es que hemos hablado un poquito acerca de la conciencia, pero esta noche yo quiero meditar en este pasaje en Hebreos que habla de la mala conciencia. Y es una razón que no tenemos poder en la oración. Y necesitamos entender qué es mala conciencia, cómo es posible sanar la conciencia, tener una conciencia limpia como el apóstol Pablo, que en su ignorancia estaba sirviendo, pero en su conciencia tenía una conciencia que no había sido desarrollado por medio del Espíritu Santo, ni la palabra de Dios. Había estudiado la palabra, pero estaba trabajando, buscando su propia justicia. Y hermanos, nuestra justicia huele, no hay poder. Es que no podemos agradar a Dios con nuestras justicias, pero la justicia de Dios, que es Cristo Jesús, nosotros buscando a Él, amando a Él, por medio del Espíritu Santo, y vamos a tener lo que dice la palabra, una conciencia limpia, que podamos entender lo que es correcto, lo que no es correcto, y más que conocer o saber, hermanos, nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver algunos versículos que hablan de esto. Primero en Hechos 24, que hemos estudiado varias veces, pero yo quiero mencionar. Y hermanos, para tener una conciencia que va a ayudarnos a glorificar a Dios, primero necesitamos recibir a Cristo Jesús. La transformación en la vida del apóstol Pablo es exactamente lo que nosotros necesitamos. Muchos de ustedes dicen cosas así: yo no puedo vivir como el apóstol Pablo. Esta es pura mentira de Satanás. Ustedes pueden sacrificar, buscar al Señor y vivir para la honra y la gloria. Ustedes pueden llegar a tener una entrega como el apóstol Pablo. Muchos piensan que no, pero hermanos, esta es mentira. Satanás está y ustedes satisfechos con algo menos que la gloria de Dios en su vida, con excusas. Oh, yo no puedo vivir como. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Es que nosotros no creyendo, es que antes estaba, él dice que yo no merezco a ser llamado un apóstol porque yo persiguiendo a la iglesia. Pero a pesar de todo esto, llegó a ser uno de los mejores apóstoles y una persona sirviendo a Cristo con su corazón. Y un ejemplo. Es lo que dice en la palabra, que Él es ejemplo. La manera que Él recibió a Cristo y su vida cambió es un ejemplo para cada uno de nosotros. Él no dice que, oh, ustedes, yo sé que nunca va a llegar. No, está esperando de todos nosotros. Dice es que mi vida es un ejemplo del poder de la gracia de Dios. Y la plenitud de Dios es que gracia sobre gracia en nuestras vidas. ¿Para qué? Honrar a Cristo, vivir para la honra y la gloria de Dios. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a aprender de tu palabra. Ayúdanos a entender que sí, necesitamos entregarnos totalmente a ti. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Ayúdanos a poner nuestra fe, tener una fe con poder para transformarnos, y ayúdanos a creer lo que es posible. Que sí, nosotros podamos servirte, ¿no?, y honrarte y seguir el ejemplo de Cristo Jesús con el poder del Espíritu Santo, pero también un
ser humano que muchos dicen que, oh, yo no puedo vivir como él, pero es mentira de Satanás. Todos nosotros podamos arrepentirnos y buscar al Señor. Y no todos llamados a ser apóstoles, pero todos nosotros llamados a conocer a Cristo y servir a Cristo y usar nuestros dones espirituales para la honra y la gloria de Cristo. Ayúdanos a entender con la salvación, vamos a tener una conciencia que es posible ser limpiada como el apóstol Pablo y en lugar de perseguir a la iglesia, es posible predicar a Jesucristo y glorificar a Él. Gracias por el poder de la sangre de Cristo, el poder de la salvación en nosotros. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, en Hechos 24. Este es Pablo ante Félix. Y ellos trajeron, dice versículo 1, en Hechos 24, 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Realmente está diciendo muchas buenas cosas acerca de él, que aparte de su presencia está hablando mal de él. Qué horrible este gobernador. Hermanos, la razón que él puede hacer esto es no tiene conciencia. Su conciencia es mala. Y entonces está diciendo buenas cosas acerca de Félix en su presencia, porque él quiere destruir al apóstol Pablo y está usando esta táctica para tener favor de este rey que realmente es como la corte. Y dice, oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo, en todo lugar, con toda gratitud, todo. Pero si ustedes tenían probablemente la oportunidad de escuchar este Tértulo hablar de él, está quejando casi todo el tiempo acerca de él. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Está hablando del apóstol Pablo. ¿Pablo es plaga? No. Pero es increíble. Está hablando de Félix, excelentísimo, y está hablando de Pablo, está llamándolo como una plaga. Es que este hombre, Pablo, peor que COVID, ¿verdad? Es una plaga. Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Increíble, está mintiendo acerca de él, está hablando excelente acerca de Félix, con buenas palabras suaves, y luego está criticando
Pablo, que la realidad es Pablo es grande bendición. Y vamos a ver el testimonio del apóstol Pablo, su defensa. Y él no criticando a otros, pero es interesante, habla de su vida antes de conocer a Cristo y después. Va a hablar de su fe personal en Dios, en Jesucristo. Y va a hablar de su servicio a su país. Y es interesante quién está diciendo la verdad. ¿Es Tértulo? Y también ellos está hablando mal de él, pero es que hablando de los testigos y trajeron testigos falsos testigos para hablar. Y habiéndole, versículo 10, hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Él no está diciendo más que es la verdad. Él dice que yo sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Y es verdad. No está utilizando buenas palabras suaves para ganar. No, está diciendo. Y dice, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo dice, yo creyendo en el Antiguo Testamento, lo que dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo dice, yo necesito tener una conciencia sin ofensa, una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Y por qué? Siempre diciendo la verdad, no mintiendo, no, no diciendo cosas falsas. Estaba dando un buen testimonio. Está hablando de la realidad, lo que pasó. Y hermanos, necesitamos aprender a hablar como el apóstol Pablo, con conciencia. Que yo no puedo hablar con ustedes y mentir y pretender a tener una entrega a Cristo y en mi casa o otro lugar no tener esta dedicación, entrega a Cristo Jesús. Necesitamos tener conciencia. ¿Qué significa con? Ustedes saben que con, pero ciencia es conocimiento y es que yo puedo, lo que yo digo es la verdad. Y yo tengo que agradar a Dios y yo quiero agradar a los hombres en este sentido. Yo quiero ser fiel a hablar la verdad a todos ustedes. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Y es verdad, él había recibido estas ofrendas de varias iglesias. Y recibiendo el dinero vino con otras personas y vinieron para dar a los pobres,
los judíos cristianos pobres, bendecirlos. No estaba hablando, no estaba ministrando, llegó con un propósito. Vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Tértulo había dicho muchas mentiras. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo. Entró en el templo en purificación de las cosas de los judíos, las ceremonias, los ritos que ellos tenían. Él dice que yo llegué, me hallaron purificado en el templo. Él había tomado un voto y es que cumpliendo este voto y limpiando su cabeza, mirando como el hermano atrás, sin cabello, ¿verdad? Porque había cumplido su voto. Y es interesante, es que llegó con buenos propósitos y todo. Su defensa es, hermanos, es que ustedes no tienen nada en contra de mí. No con multitud ni con alboroto. Y los romanos, y Félix es de los romanos, pero tenía una esposa que es judía, entonces tenía mucho entendimiento de las cosas de los judíos. Ellos debieron comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros, porque él había predicado la resurrección de Jesucristo. Siempre su mensaje, la resurrección. Y es interesante, había una división entre los judíos. ¿Por qué? No estaba siguiendo la palabra de Dios. Los fariseos sí creyeron en la resurrección, pero los saduceos no. Increíble, líderes, pero no creyendo en ni ángeles, ni en la resurrección, los milagros. Y hasta los fariseos diciendo, sí, creemos, pero creemos en otras personas del pasado, pero no lo que está pasando aquí. Y muchos igual. Hay muchos que dicen, oh, sí, Cristo Jesús hizo milagros, pero ahora no existen. Y ustedes saben mucho mejor que esto, que todavía el Señor está sanando, todavía está haciendo prodigios, todavía está ministrando, haciendo grandes cosas en el mundo de hoy. Doy gracias a Dios por Pablo, que está dando su defensa, está hablando del Evangelio. Y quería continuar más y va a tener otra oportunidad con otro rey y habla bien de Cristo Jesús. Pero él dice que yo no hice nada en contra de mi país, en contra de la ley. No, yo todo. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Entonces tenía mucha libertad. Tenía la oportunidad de personas podían venir y ministrar a él. ¿Qué significa qué? Que Félix está viendo que Tértulo estaba hablando, tratando de decir buenas cosas, no estaba. Y gracias a Dios, un hombre con conciencia habló la verdad. Y el gobernador quería escuchar toda la evidencia, pero está diciendo que, wow, este hombre, este es algo, no es correcto.
y dio a él mucha oportunidad a ministrar. Y noten otra cosa, hermanos. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros tenemos conciencia limpia, cuando tenemos una conciencia que está desarrollado en una manera correcta, vamos a declarar la verdad, vamos a decir, vamos a tener poder. Y hermanos, ustedes van a ver que esta es otra razón que muchas personas no tienen poder en la oración porque tienen una conciencia mala. Pero noten esto, es increíble. Viendo a un hombre con integridad, un hombre con conciencia quería escuchar de Jesucristo. ¿Cuántos están en nuestra presencia escuchando lo que nosotros hablamos y platicamos? ¿Cuántos quieren escuchar de Jesucristo? Ustedes, muchos de ustedes tienen testimonio tras testimonio tras testimonio de personas que quieren escuchar de Jesucristo porque usted, hablando con honestidad, haciendo todo y tratando de bendecir a otras personas, administrar y glorificar a Cristo y el resultado. Y hermanos, si personas no están acercándose a ti, si no quiere saber la diferencia, es que usted no tiene una conciencia como debe tener. Necesitamos tener conciencia de Dios, cambiado por el Evangelio. Conociendo a Cristo Jesús y recibiendo la salvación, es que nuestra conciencia va a decir, tenemos que decir la verdad, no vamos a chismear, no vamos a acusar, no vamos a atacar, vamos a obedecer a la palabra de Dios, vamos a escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo a nosotros, porque nosotros queremos vivir ante Dios con ciencia, con el conocimiento de que estamos sirviendo a Cristo Jesús, estamos diciendo la verdad, no estamos utilizando mentiras, métodos incorrectos siempre. Pablo, no he usado tácticos de los hombres, no he tratado de robar nada. Yo viviendo con santidad en mi vida, es que tratando de agradar a Dios y no agradar a los hombres. Y está diciendo que este es el poder de la salvación en nuestra vida. Y le oyó acerca de la fe en Jesucristo y trajo a su mujer, su esposa. Y ellos queremos escuchar, pero usted va a entender que este no es un cristiano. ¿Por qué? Versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, ¿y por qué podía hablar de la justicia? Porque un hombre con conciencia, un hombre que, y dice, él hablando de la justicia, del dominio propio. Muchos dicen que dominio propio, ¿qué? Es el control de nosotros. Pero hermanos, del dominio propio es algo que está producido en nosotros por medio del Espíritu Santo. Es fruto del Espíritu Santo. No hay muchos diciendo que así es, pastor. Pero ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y esta palabra que está traducido en otros, templanza, que es dominio propio. Es fruto del Espíritu. Pero los que son de Cristo
Versículo 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta es la única manera de tener buena conciencia, una conciencia buena. Es vivir lo que estamos diciendo, lo que estamos declarando, lo que estamos viendo en la palabra de Dios. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando hay pleitos y dificultades en la iglesia, qué triste. Pero este es el problema. El templo no está lleno porque yo sé que es la noche de graduación y muchos sí están en este evento, pero la realidad es que muchos no han visto hombres de integridad, mujeres de integridad como encontramos en Pablo, Timoteo, Silas. Muchas mujeres, hay muchos mencionados en la palabra. Y hermanos, esto es lo que conocer a Cristo Jesús significa cambio en nuestra vida y nosotros vamos a tener poder en nuestra vida para glorificar a Cristo. Regresando a Hechos 24, ustedes van a ver que sí, Félix necesita mucho. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, no puedo recibir. Está diciendo que hay algo en mí que no es correcto. Se espantó y dijo, ese es el poder de un varón de Dios que nosotros viviendo con integridad y con conciencia. Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Siempre los oficiales quieren mordida. Dame dinero, dinero. Y muchos de nosotros, ¿por qué? Falta de integridad y conciencia. No dio ni un centavo a él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos dejó preso a Pablo. Pablo predicando el verdadero evangelio a Félix. No debemos cambiar la historia. No debemos decir cosas que no son las verdades. Tenemos que decir la verdad. Pero hermanos, usted puede ver que Pablo usaba esta palabra y ha usado. Aquí tengo una lista de algunos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 pasajes que hablan de la conciencia. Pero es nada más, como he declarado, y es nada más Pablo, es también Pedro. Vamos a ver lo que dice en 1 de Pedro capítulo 3. Y luego vamos a ver lo que dice en Hebreos. Probablemente no vamos a terminar en Hebreos, pero cuando tengamos otra oportunidad vamos a continuar porque tiene que ver con la oración. Sí, ¿cuál es el propósito de vigilia? Es para entrar en la presencia de Dios
Es para ver la gloria de Dios, para crecer, pero también para glorificar a Dios. Y entonces significa que necesitamos saber cómo orar con poder para cambiar las cosas, cambiar las situaciones. Hermanos, el poder. Elías en Santiago era hombre como nosotros, con pasiones como nosotros, pero él oraba y no llovió por 3 años. Y luego, y orando, y llegó la lluvia. Es que, hermanos, vamos a ver que el tener una conciencia excelente, buena, es la manera de tener poder en la oración. Pero primero de Pedro, capítulo 3. Y verso 21. Pero voy a comenzar pienso que 18. Primero de Pedro, ya, capítulo 3. Y voy a ver. Sí, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermanos, es lo que nosotros necesitamos. Es como co-crucifixión con Cristo, es co-resurrección con Cristo, unidos con Él en esto, para morir a nosotros mismos y para vivir para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Parece que Cristo se fue para predicar y anunciar su victoria. Y Noé, construyendo el arca, había predicado un sermón diciendo que tenemos que creer, pero tristemente es nada más Noé y su familia entrando en el arca. El resto del mundo rechazando la oferta. Tenía una puerta para entrar, pero nadie, hasta que Dios cerró la puerta y empezó el diluvio. Y es demasiado tarde. Y está Cristo hablando de la segunda venida y dice, es como en el tiempo de Noé, todos viviendo, todos. Posiblemente en el mismo día que el Señor cerró la puerta y empezó con el juicio, posiblemente bodas, funerales y todo esto, viviendo la vida. Y dice con malas cosas, pero es demasiado tarde. Y entonces, predicando la victoria, la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Este es Pedro enseñándonos. Y dice, necesitamos una buena conciencia hacia Dios. Muchas veces nosotros no meditando en la palabra de Dios, nosotros leyendo rápidamente, no tomando tiempo para ver qué está diciendo, porque hay muchos pasajes. Y yo quiero decir que muchos de ustedes ni pueden entrar, muchos de ustedes no tienen ni deseo de estar en una vigilia para orar, porque ustedes saben que tienen que entrar en
la santidad. Dios es santo. Y si vamos a orar, hermanos, necesitamos entrar por medio de qué? El sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo. ¿Y qué dice? Es que si caminamos en la luz como Él es en la luz, hermanos, dice que la sangre de Cristo limpiándonos de toda maldad. Y si hemos pecado, es que Él va a limpiarnos. Y voy a leer porque no estoy. Aquí dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces entrar en la presencia de Dios estamos donde hay luz. ¿Y qué va a hacer luz? Va a mostrar nuestros pecados. En las tinieblas es posible cubrir, es posible tener manchas y pecado, etcétera, y esconder, pero entrar en el lugar santísimo para orar, estamos hablando de santidad. Y hermanos, es por medio de Cristo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No estoy diciendo para participar en una vigilia tiene que ser perfecto en todo, pero estoy diciendo que, hermanos, la realidad es estamos entrando en la presencia de Dios donde no hay tinieblas, es pura luz. Y no queremos ni entrar porque sabemos que tenemos que confesar nuestros pecados. Y muchas veces hay tiempo de confesión. ¿Cuántos de ustedes saben que en los movimientos de Dios, en avivamiento, como varios de ustedes me enviaron algo, videos acerca de Asbury? Apenas yo tuve la oportunidad de hablar y escuchar un pastor ministrando que estuvo allá todos los días y vieron. Y empezó con estudiantes orando a Dios, pidiendo por movimiento de Dios en el lugar, diciendo que en el pasado movió y ellos en humildad y intercediendo como Josafat y su grupo, y no sabemos, pero nosotros mirando y ellos orando, y llegó avivamiento, y cada movimiento en avivamiento en la historia del cristianismo, hermanos, es por medio de la oración. Pero significa que tenemos que confesar nuestros pecados, abandonar nuestros pecados y buscar a Dios. Buscar a Dios. Es un canto, pero en Primera de Crónicas, capítulo 16, después de mover el arca a Jerusalén, que ellos trataron en el principio de mover el arca, y ustedes saben el resultado, que Usa falleció por no obedecer al Señor. Pero luego David, buscando al Señor, y gloria a Dios, dice en Primera de Crónicas 16, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Entrar en la presencia de Dios, en el lugar de Dios, significa que holocaustos, sacrificios de paz delante de Dios. Y escribió un salmo David de gracias. Y es interesante lo que dice en el versículo 9. Cantar a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre.
Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Hermanos, tiene que ver con nuestro corazón. Es lo que hemos leído. Noé leí en Hebreos. Pero dice, ¿qué más? 11. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Pero hermanos, a buscar a Dios, buscar su rostro significa que necesitamos tener buena conciencia. En mi Biblia dice aquí una buena conciencia. Hablando de esta sección. Y lo que encontramos aquí, el justo, 1 Pedro 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los justos para llevarnos a Dios. Y queremos entrar en su trono, en su presencia, buscarlo. Y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hermanos, está hablando de estar en la presencia de Dios. ¿Y cómo? Es la salvación, la sangre de Cristo, lavándonos, purificándonos, la resurrección de Jesucristo, dice, quien habiendo subido al cielo, y está hablando de buena conciencia, y el apóstol Pablo relatando su testimonio, esto es lo que pasó, Félix, esto es exactamente lo que pasó en mi corazón. Yo persiguiendo a la iglesia, pero ahora yo predicando. Porque Cristo me salvó, me cambió mi vida, me dio una conciencia excelente y buena. Entonces, hermanos, primero es el Evangelio y crecer. Y doy gracias a Dios que después de su salvación, Pablo no se fue a Jerusalén para hablar con los otros apóstoles. Él vio a Jesucristo en el camino a Damasco. Tenía Cristo Jesús revelando a sí mismo, hablando con él. Entonces se fue al desierto de Arabia, entró y por 3 años aprendió de Jesucristo, enseñándolo la preciosa palabra, revelándose. Y esta es la razón que tenemos un apóstol con poder espiritual. Orando, siempre enseñándonos cómo orar en sus epístolas con ejemplos, buenos ejemplos. Y hermanos, para terminar, vamos a ver lo que dice Hebreos. Y esta es nada más introducción. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ustedes que han orado en vigilias o toda la noche, ustedes saben que la única manera de entrar en su presencia es por la sangre de Jesucristo. Pero noten, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hemos visto que cuando Cristo entró en Jerusalén, en el principio de su ministerio, en Juan capítulo 2, entró y limpió la casa de Dios. ¿Y qué pasó? Nosotros sabemos que cuando Él limpió, gracias a Dios, llegó sanación a los ciegos y los cojos.
que podían caminar. Es que limpiar la casa de Dios y que vamos a ver milagros, vamos a ver sanaciones, vamos a ver cosas, hermanos. Esta es palabra de Dios. Acerquémonos. Tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que buscar a Él. Pero ¿con qué? Dice, es que es un lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y gracias a Dios tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Cristo cuidando la casa de Dios. Y ahora somos templo de Dios. Pero tenemos que acercarnos, acerquémonos. ¿Con qué? Corazón sincero. No es posible tener una conciencia buena sin tener la purificación de nuestros corazones. Dice corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Está hablando de cómo acercarnos y entrar en el lugar santísimo. Y es el poder de Dios a cambiar nuestro corazón y purificar nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Está hablando de la obra de la sangre de Cristo, también del Espíritu Santo en nosotros. Y lavados los cuerpos con agua pura, es que dice el poder de la palabra de Dios para lavarnos y limpiarnos. ¿Cómo es posible un joven mantener su integridad y vivir sin pecar? Ustedes saben que es por medio de la palabra de Dios. Entonces tenemos que entrar, necesitamos leer la palabra, necesitamos trabajar en este corazón. Y dice este corazón tan engañoso, Jeremías 17:9, tan engañoso, pero gracias a Dios, en Ezequiel dice por medio del Espíritu Santo es posible recrear y darnos un corazón de carne, pero está diciendo moldeable. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿por qué está difícil entrar en su presencia? Porque es Dios santo y nosotros tristemente muchas veces haciendo cosas, pensando cosas que no debemos, haciendo cosas, y en lugar de confesar y arrepentirnos, entramos en algo como vigilia, reunión, servicio, y entramos con pecado en nuestras vidas. Y en lugar de traer bendición, estamos aquí. Si ustedes entran en la casa de Dios, en este templo, y usted es templo de Dios, con pecado en su corazón está estorbando nuestra congregación. Necesitamos arrepentirnos. Ustedes tienen que arrepentirse, confesar sus pecados y tomar en serio lo que estamos viendo aquí. Esta es otra manera, es camino nuevo y vivo. Y no es por medio de matar a un animal, hermanos, es por medio de la sangre de Cristo Jesús. Tenemos que acercarnos a Él, amar a Él, arrepentirnos de lo que hemos hecho y abandonar, dejar el pecado y buscar a Él. Y muchas personas, ustedes me han hablado, muchos también he sentido esto. Yo tratando de entrar en la presencia de Dios, y ¿qué está diciendo el Espíritu Santo? Gimiendo, ayudándome en la oración. No, está diciendo que hay pecado en su vida. Porque está aquí, tiene que buscar a Cristo, tiene que purificar
su corazón para entrar en mi presencia, en la presencia de cómo puedo yo ministrar. Es que ministrar y orar y pedir cosas que ustedes ocupen si está viviendo con propósito, con ganas de pecar y vivir en pecado. Y no hay poder en la oración porque tenemos mala conciencia. Que nosotros queremos entrar, pero llegamos y sentimos como condenados y con pecado y dice, no merezco nada y ¿por qué estoy aquí? Pero hay razones para arrepentirnos y acercarnos a Él y tomar en serio la palabra de Dios en nuestras vidas. Hermanos, esta es palabra de Dios para nosotros. Y vamos a hablar más, pero este tiene que ver con entrar en su presencia y tener santidad en nuestras vidas. Y ustedes han visto Pablo hablando de conciencia, Pedro hablando de conciencia, Hebreos hablando de conciencia. Y gloria a Dios, si es posible vivir una vida santa, dedicada, entregada a Cristo Jesús y tener una conciencia buena para entrar en la presencia. ¿Y qué está? Que el Espíritu Santo está dando testimonio de la realidad de Dios en nuestra vida. Que estamos mirando no con orgullo de nosotros mismos, que estamos entrando con la sangre de Cristo, con el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. ¿Qué significa en la oración? Cristo intercediendo por nosotros, el Espíritu Santo intercediendo y nosotros mismos intercediendo. ¿Y qué pasa? Grandes cosas, cosas milagrosas por medio de la oración. Este es el poder de la oración, hermanos. Acerquémonos. Buscad como primero de Crónicas 16:11. Buscad su rostro. Amén. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu preciosa palabra. Gracias por el Espíritu Santo. Ayúdanos a tener poder en la oración. Y más que hablar y predicar, entrar en tu presencia y orar y tener poder para cambiar las situaciones de nuestra vida. Gracias. Ayúdanos, pedimos por nuestra congregación, por las familias de nuestra iglesia, pedimos por movimiento del Espíritu Santo. Estoy seguro que lo que nosotros hemos experimentado de la presencia de Dios en nuestros servicios, la gloria de Dios, es porque hay muchos que están tomando en serio la preciosa palabra. Y estamos en arrepentimiento, con humildad buscándote. Ayúdanos a hacerlo más y más y tener una conciencia limpia, buena, y ayúdanos a tener poder en entrar en tu presencia y obtener la bendición que necesitamos. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.